Una familia marcada por la violencia y un parricidio que cambia sus vidas sirven de telón de fondo para medio siglo de historia cubana, desde la Guerra de Angola hasta las cicatrices de la isla en la actualidad. Entre el miedo, el amor tardío y las llegadas de nuevas generaciones, Leonardo Padura narra en Morir en la arena un fresco íntimo y colectivo de la Cuba reciente. Leonardo, bienvenido a Rosa Pasapágina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues gracias a ti estrenamos la 7ª temporada, así que vamos a darle duro. Qué bien, qué bien. Lo primero que me sugiere Morir en la arena es situarme en un anfiteatro romano. Sí, es como un lugar de exhibición, ¿no? Eso es. Estos personajes salen ahí a esa arena y combaten. Y es un combate por la vida, por un futuro muy incierto, pero que tratan ellos de construir de la mejor manera posible, enfrentando lo que viene del pasado, que está marcado por una tragedia familiar, pero por una historia de cada uno de estos personajes que cruzaron alrededor de esa tragedia o fueron protagonistas de esa tragedia. Y sobre todo el destino que van a tener estos personajes. Y al final yo creo que llega el momento en de poner, subir o bajar el dedo con respecto a cada uno de ellos. Y afortunadamente creo que para algunos podemos poner el dedo para que sigan vivos. Arrancas efectivamente con un parricidio íntimo, pero que se expande a lo largo de la memoria de Cuba en los últimos 50 años. ¿Qué te interesaba más establecer entre el tema privado y lo histórico? Sí, a ver, el parricidio es como el motor dramático de esta novela, es lo que desencadena la situación en que se encuentran esos personajes desde el pasado en que ocurre ese hecho hasta el presente, 30 años después, cuando el parricida, que es hermano del protagonista de la novela y fue el esposo de la coprotagonista, pues va a salir de la cárcel un poco anticipadamente. Y esto se sabe desde el principio, no estamos haciendo spoilers. Va a salir de la cárcel porque está enfermo de muerte. Sí. Pero va a regresar a la casa donde vivió, donde ocurrió el parricidio y donde viven estos otros dos personajes, Rodolfo y Nora, el hermano y la ex esposa. Pues a partir de ese motor dramático, pues se desarrolla toda la relación entre estos personajes y la relación de estos personajes con su contexto. Hay un elemento muy importante que yo aprendí muy bien, creo, de la obra de Alejo Carpentier, que es la importancia de los contextos. Sí. Contextos políticos, económicos, sociales, incluso contextos olfativos, culinarios, que le dan el color a las novelas. Y aquí el contexto socioeconómico es fundamental, porque el contexto político es como horizontal, sigue siendo el mismo. Las cuestiones políticas en Cuba han cambiado muy poco en los últimos 60 y tantos años, sin embargo la sociedad y los comportamientos de las personas y los fenómenos de la economía han ido cambiando con los años. Y cuento fundamentalmente la historia de unos personajes que llegan a esta edad que tengo yo, a la edad que son mis contemporáneos, se jubilan y descubren o saben que van a ser más pobres que nunca, que van a depender de otras personas, que van a tener que practicar estrategias de supervivencia para poder seguir adelante y que el regreso de esta persona que va a revivir ese episodio terrible, sangriento, irreversible en una familia que es un parricidio, pues va a alterar sus vidas. Y bueno, trato de contar todo esto porque si bien, como te decía, el parricidio es el motor, el propósito es hablar del destino de esta generación, que es mi generación en Cuba, es la gente que yo veo, con las que convivo, que fueron mis compañeros de estudio, mis compañeros de trabajo, y que veo en esa situación lamentable que pueden estar personajes como Rodolfo y como Nora. Cierto. Decías que el asesino o el que comete ese parricidio va a salir de la cárcel y planteas una dualidad también muy interesante
entre Geni y Rodolfo, que es el victimario y el superviviente. Aunque dices que más que el parricidio te interesa saber, te interesa también contar eh, la época generacional, tanto la actual como los años anteriores, esa dualidad también es muy interesante, esa herencia, porque uno, digamos, que hereda la forma en la que ha vivido y provoca ese parricidio, pero el otro hereda también la sumisión. Sí, son dos personajes con caracteres muy diferentes. Eso Ajá. ocurre con mucha frecuencia en la familia. Geni es la fuerza, es el indomable, es victimario, pero también ha sido víctima. Víctima. Rodolfo es el débil, pero es el que tiene que afrontar más responsabilidades en la vida y las cumple del mejor modo que puede. Las cumplió como padre, las cumple como hijo al final de la vida de su madre y el contrapeso de estos dos personajes pues da dos comportamientos, dos manifestaciones de las actitudes de las personas ante realidades que pueden ser contrastantes o pueden ser semejantes. Quise que tuvieran estos dos caracteres completamente diferentes porque mm, la realidad, y esto es importante, la realidad se comporta de muchas maneras, Uh -huh. pero los comportamientos de la realidad, si uno trata de reproducirlos en la literatura, pues muchas veces no funcionan. La literatura funciona con códigos, la novela específicamente funciona con códigos dramáticos. Y esos códigos dramáticos, pues tú tienes que manejarlos para que se produzca algo que es fundamental, para que avance una historia, que es que haya conflictos. Y la propia caracterización de los personajes, pues crea esos conflictos. Estos personajes, por ejemplo, que pertenecen a la misma generación de un personaje como Mario Conde, Sí. con el que yo he trabajado en varias novelas, son diferentes, son Uh-huh. diferentes. Mario Conde tiene una visión entre pesimista, pero con un matiz irónico con respecto a su relación con la realidad. Esto la asume y un poco se burla de ella, aunque la sufre. Estos dos personajes han sido víctimas realmente de esa realidad. De esa realidad. ¿Podríamos hablar también de contagios emocionales en esta historia? Por ejemplo, en el triángulo entre Rodolfo, Geni y Nora. Sí, creo que la emoción es fundamental a la hora de crear personajes, porque tú tienes que mover a estas personas a partir de sentimientos, de emociones, de comportamientos, de actitudes. Tienes que llenarlo de vida, tienes que llenarlo de vida. Y ese es un ejercicio en el que la emoción es tan importante. Un personaje como Nora, sobre todo, es un personaje que funciona mucho con esas emociones. Pero cuando vamos a los hijos de esos personajes que aparecen en la novela, uno no aparece físicamente, que es Violeta, la hija de Nora y Jenny, y Aitana, que es la hija de Rodolfo y que es como un huracán que llega en un momento de la novela, pues las emociones se disparan, las emociones se disparan. Esas relaciones padres e hijos, que también son tan complicadas, como sabemos, eh, es misterioso. Por ejemplo, en una novela anterior, como Polvo en el Viento, tengo una madre y una hija que siempre están en conflicto. Y una amiga que vive hace muchos años en los Estados Unidos me dijo, Leonardo, no te imaginas lo complicada que es la relación de una madre con una hija. Sí. Esto con los hijos, con los varones, es mucho más fácil. Esto entre mujeres las relaciones son complicadísimas. Entonces, y lo has logrado dar esa sensación de que hay como una especie de combate sordo Sí, cierto. entre esas dos entidades femeninas que son la madre y la hija. En tu novela aparece la guerra de Angola, un lugar muy destacado. Además, ¿qué significa rescatar ese episodio? Recuperar una memoria, recuperar una memoria. Creo que sobre la guerra de Angola lo que significó que no domino exactamente la cifra,
Ujú. he oído que fueron 300.000 cubanos los que pasaron por Angola, entre militares y civiles. Rescatar, te decía, que no creo que se haya escrito suficientemente sobre lo que significó para la gente de mi generación la participación en esa guerra, tanto como civiles como militares. Yo estuve un año en Angola como periodista civil, afortunadamente, con un fusil al lado de la cama, porque si pasaba algo tenía que sumarme al ejército. En el edificio donde yo vivía, debajo pusieron una bomba y hubo compañeros que fueron heridos. Es decir, que estaba en un ambiente de guerra, y los ambientes de guerra son muy tensionantes. Así es. Y esto no creo que haya tenido suficiente desarrollo en la literatura cubana. Y lo que puede pasar es que para la gente de las generaciones que han venido después, esto sea algo que está en la historia, algo que pasó esto y que ya no le importa demasiado a muchos. Más que en la propaganda política de recordar la heroicidad de los combatientes cubanos en África y tal. Pero en el sentido dramático, Sí, y más que dramático, en el sentido traumático. traumático que tuvo para muchas personas esta participación en una guerra. Las guerras son guerras y ya se sabe todo lo que significa, pues puede tener consecuencias. Y en el caso del personaje de Rodolfo, pues tuvo una consecuencia que lo lastró para toda su vida. Y con el personaje de Rodolfo hay un elemento que es importante destacar, y es cómo el miedo ha sido una presencia constante en Mm. su vida, y su incapacidad para enfrentar ese miedo, cómo ha determinado muchos de sus comportamientos a lo largo de su existencia, y cómo fue algo que se potenció con esa experiencia de Angola. Aprovecho lo que acabas de decir con respecto al miedo. ¿Cómo ha cambiado en Leonardo el miedo? No solamente a lo largo de su trayectoria, a lo largo de su vida, sino si escribir Morir en la arena de alguna manera siente que ha cambiado algo. Yo creo que cada libro que he escrito va cambiando algo, y voy avanzando hacia una mayor libertad a la hora de expresar lo que pienso. No he tenido que haya sufrido miedos, pero mi actitud ha sido enfrentarlos, Enfrentarlo. enfrentarlos. No puedo hacer otra cosa. A veces el miedo es algo totalmente irracional. Mm. Y el personaje de Conde en una de las novelas dice algo que define mucho eso, que está bien que la gente tenga los miedos inevitables, el miedo a la muerte, Sí, todos lo podemos tener, y hay quien le tiene un miedo visceral a las ranas, y está bien, son sí, sus miedos, cierto. pero hay otros miedos que son injustificables, que son los miedos sociales, que una sociedad te provoque determinados miedos, eso es perverso. Y mucha gente ha sufrido muchos miedos en Cuba. Yo te digo, yo los he sufrido, he intentado enfrentarlos, y creo que cada vez lo supero más. Y me siento cada vez más satisfecho conmigo mismo con poder hacer lo que he hecho a lo largo de estos años. He tenido una enorme fortuna, y es que desde hace 30 años empezó mi vínculo con Tusquets Editores, lo cual significa que mis libros salen directamente de mi ordenador al ordenador de mis editores en Barcelona, sin pasar por ningún filtro institucional cubano, lo cual ha significado para mí libertad. Libertad, Tusquets me abrió la puerta de mi libertad. libertad. Quedarte a vivir en tu barrio, en Mantilla, es una forma también de, de demostrarte, si es que hay que demostrarse algo a sí mismo, de superar ese miedo. No, ha sido una decisión que prácticamente no ha tenido alternativas. En el sentido, sí, en el sentido de que hubo un momento en que tal vez pude haber pensado moverme en la ciudad hacia un barrio más céntrico, Ujú. menos periférico, pero no era posible. No era posible porque ni económica ni legalmente era posible. No podías comprar una casa. Bien, Y bueno, lo que decidimos, y esto es uno de mis orgullos, es que la casa en la que vivimos mi esposa Lucía y yo
la construimos sobre la azotea de la casa que construyeron mis padres en el año 54, pues la hicimos nosotros ladrillo a ladrillo. Esto nadie nos dio nada. Lo que tenemos es nuestro. Y esa casa, y es resultado del esfuerzo nuestro. Y esa casa es como mi nido, es como el centro de mi vida. Ahí está mi familia, ahí está mi madre. El otro día recordé algo tan importante, y es que en el patio de esa casa están enterrados todos mis perros. Los perros que he tenido desde que soy un niño están enterrados ahí. Te podrás imaginar el arraigo que tengo yo por ese lugar. Muchísimo. Y en ese barrio todavía hoy me pasa una cosa que es muy bonita. Y a veces digo, coño, ¿cómo va a ser después? Y es que mi madre está viva. Mi madre va camino de sus 98 años. Y en el barrio, mi madre conoce no solamente todos los perros del barrio, conoce hasta las pulgas que tienen los perros del barrio. Con sus 98 años, va a la iglesia los domingos y tal, y está muy activa, muy clara, muy lúcida, Sí, muy lúcida, muy lúcida, se acuerda de todo. Y todavía, para mucha gente en el barrio, yo soy el hijo de Alicia y de Nardo, es decir, de mi papá y de mi mamá. Mi papá murió hace 10 años, soy el hijo de Alicia y todavía soy el hijo de Alicia. Y eso me da un sentido de pertenencia, de ser más la persona que soy, en el que sea periodista, que sea escritor. Esto es algo que se añade, que se añade a una esencia que sigue viva, ¿no? Exacto, eso es muy bueno, muy bonito además. Si yo te digo a sangre fría cubano, ¿qué me dices? No lo sé, no creo que este sea la sangre fría cubano, porque la realidad de ese acontecimiento, de ese parricidio, pues aquí está muy transfigurada, está muy alterada por las necesidades de la ficción. Y bueno, lo que sí te digo es que A Sangre Fría fue uno de esos libros que me marcó y me sigue marcando. Bien. Humor, amor y sexo. Quizá es una forma, son elementos que hay en esta novela, quiero decir. Quizás sea una forma de mostrar la resistencia cubana. Quiero decir, ¿esos elementos son necesarios? Sí, son de esas pertenencias que todavía tenemos. En un país donde la economía se ha deteriorado hasta el punto de que hayan aparecido mendigos. El otro día una ministra dijo que esos señores que recogían basura y hurgaban en la basura estaban disfrazados de mendigos. Te podrás imaginar tú qué percepción de la realidad puede haber tenido esa señora. Sí. Que entonces la gente tiene que encontrar rescoldos para seguir viviendo. Se han perdido esperanzas, se han perdido expectativas, pero el que pueda encontrar una botella de ron y poner música y jugar dominó, esto lo hace porque lo necesita, porque la gente tiene que vivir, tienen una sola vida. Yo creo que el sexo, la práctica del sexo, ha sido una de las válvulas de escape más importantes que ha tenido la gente en Cuba. Incluso a veces se convierte en un problema porque hay un fenómeno en Cuba de embarazos precoces y tal, porque la gente se inicia sexualmente muy pronto. A nivel, te hablaba de los contextos, ¿no? Sí. A nivel de contexto sonoro, Cuba vive bajo el imperio del reparto, que es la versión cubana del reggaetón. Lo oímos constantemente a todas horas, ya me sé las letras de algunos, de tanto oírla. Escucharlo, sí. Pero no me sé la letra de algunos, y algunos bueno, son simpáticos, hay que estar al día. Son simpáticos. Y mira, fíjate, si es así que muchos de esas canciones tienen como tema el sexo, pero el sexo de una manera bastante explícita. Bastante explícita. Una canción de éxito ahora, en Cuba, echar un palo es echar un polvo. Y esta canción dice, yo quisiera echar un palo en tu carpintería y meter mi carne en tu carnicería. Y que tu culo sea de mi autoría. Entonces te podrás imaginar tú
hasta qué punto, y la gente lo va cantando alegremente Claro, por la bueno, calle, esa cultura de y además generación. lo practican, y además lo practican. Sí, las cosas hay que practicarlas para saber si funciona. Para terminar, Leonardo, ¿qué pasa cuando pisamos la orilla? Cuando pisamos, La orilla. ahí es cuando viene el momento en que yo me lo representé y traté de que apareciera como en esas novelas de la tierra latinoamericana, en que siempre hay un pantano, una tembladera, como se dice, que se traga a la gente. Esta generación nadó, 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 buscando el horizonte, y el horizonte se alejaba, se alejaba, se alejaba, y cuando finalmente pisó la orilla se hundió en la arena. Y es un destino muy, muy triste para una generación magnífica. Posiblemente no haya habido una mejor generación en Cuba, porque fue una generación que trabajó, estudió. Lo digo una y otra vez, mis amigos son médicos, ingenieros, informáticos, diseñadores, estos geólogos, geógrafos, en fin, gente que superó mucho la frontera, por ejemplo, de la diferencia racial, que superó prejuicios machistas. Es una generación muy bien armada mentalmente y que sin embargo económica y socialmente tenga este destino tan triste de verse pobre en el momento en que tenían que haber recibido el fruto de todo su esfuerzo a lo largo de A lo tantos largo de años. tantos años. Eso es muy importante y también la herencia generacional de lo que hablábamos al principio. Es muy interesante y necesario que las generaciones posteriores sepan cómo vivió esa generación. Sí, porque mira, en mi literatura siempre hay un elemento importante y es el rescate de la memoria. Sí. Cuando hemos hablado, por ejemplo, de cómo fue en los procesos de represión y marginación de los intelectuales en los años 70, yo he tratado de escribir sobre eso para que esa memoria no se pierda. Lo que significó a nivel individual la guerra de Angola, he escrito sobre eso para que no se pierda. Porque todos los poderes, lo sabemos, mm, esquilman la memoria y van preferenciando Sí. lo que los justifica, lo que los apoya. Está pasando ahora mismo en los Estados Unidos, esto pasa con los museos, pasa con las bibliotecas, hay libros que no pueden estar porque, bueno, quieren crear otra memoria. Y eso lo hacen todos los poderes. Y en Cuba también ha pasado. Y pienso que una de las maneras de cumplir mi responsabilidad civil como escritor son esos rescates de la memoria. Es un placer siempre leerte, Leonardo, y escucharte sobre todo. Bueno, pues muchísimas gracias a ti. No, Y nos gracias. seguiremos viendo. Gracias por recuperar esa memoria, muy necesaria también ahora. Muchas gracias. Gracias.